Muy buenos días, iglesia. Alabamos a Dios por estar acá junto con ustedes, glorificando el nombre del Señor. Quisiera empezar la predicación en esta mañana con una frase que el mensaje me ha permitido hacer como reflexión. Cada vez que me alejo de mi pasado, me acerco más a mi eternidad. Cada vez que se aleja usted de su pasado, se acerca más a la eternidad. Pero podríamos preguntar, ¿cree usted en la eternidad? Y la otra pregunta, claro, ¿está caminando con decisión hacia ella? O de pronto, ¿sabe usted para dónde va si muere? El título para hoy, camine hacia la eternidad. Camine hacia la eternidad. El reto es proseguir a la meta y vamos a mirar Filipenses capítulo 3 versículo 15 al 21 para que usted lo vaya listando en su Biblia. Y el apóstol Pablo nos va a animar a proseguir hacia la meta, hacia la eternidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo proseguir hacia la meta? ¿Cómo proseguir hacia la eternidad? Aprendamos de los enfoques del cristianismo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. 3 enfoques a aprender. El primero de ellos va a ser la perfección, el segundo de ellos va a ser el prototipo y el tercero va a ser la patria. Y dentro de Filipenses capítulo 3 versículos 15 al 21 encontramos al apóstol Pablo diciendo que les va a recordar ciertas cosas, como cuáles. El apóstol Pablo les va a decir que él va hacia la meta olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndose hacia lo que está adelante. El apóstol Pablo hablaba acerca de un grupo especial que eran los judaizantes. Los judaizantes se enorgullecían de sus credenciales y el apóstol Pablo, estando en la cárcel, dice: me olvido de que estoy en la cárcel, me olvido de la circunstancia que estoy viviendo y me olvido de las credenciales que yo he adquirido. ¿Como cuáles? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día. No sé qué recuerda más del capítulo 3. Fariseo en cuanto a la ley, irreprensible en su práctica y celoso al punto de perseguir la iglesia de Jesucristo. Pero él dice que todo eso, toda esa justificación por aquello que había recibido la ley, la tiene por basura porque ha conocido al dador de todas las cosas, Cristo Jesús. Y ahora aquí el apóstol Pablo nos va a hablar de aprender de los enfoques del cristianismo para proseguir hacia la meta, la eternidad. Y el primer enfoque es la perfección. Número 1, la perfección. Si alguien quisiera definir qué es el cristianismo, escúcheme bien, he aquí la respuesta. Es la perfección, entre comillas. Es la perfección. Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. La pregunta es, ¿se contradecía Pablo con esta afirmación? Si en 3:12 había dicho el apóstol Pablo, no que ya sea perfecto. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo, no que ya sea perfecto. Pero ahora dice en versículo 15, así que todos los que somos perfectos. ¿Había contradicción acaso de esta afirmación? Miremos el término perfecto. Es teleioi de teleios, traer a un fin, acabar, cumplir, llevar a cabalidad o llevar a totalidad, llevarlo. No haber llegado, sino llevarlo. Compartimos que dicha perfección, hace el mensaje anterior,
no se alcanzaría en esta vida, no se alcanzaría en esta tierra, pero que por la santidad progresiva, al acercarnos a Dios cada día, experimentaríamos conocer a Dios por medio del poder que habita en nosotros. Por eso dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3, 12 al 14, pero solamente miremos 3:12 de Filipenses. No quiero decir en Nueva Traducción Viviente que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Así que todos los que vamos en este camino de perfección, no nos detenemos y proseguimos hacia la meta, dejando atrás logros, dejando atrás fracasos, derrotas. Estas personas son las que han desarrollado su vida de fe. Desarrollar su vida de fe. Hay personas que nacen pero no crecen. Hay personas que nacen pero no se desarrollan. No desarrollan su fe. Eso en cuanto al término. Ahora miremos la trascendencia del término: perfección. De lo anterior podemos deducir que la madurez es un estado que no se debe solamente procurar alcanzar, sino mantenernos. Somos salvos porque Cristo lo dijo, y nos mantenemos salvos porque el Espíritu de Él está en nosotros. Nos mantenemos salvos del pecado y de la contaminación de este mundo y de los ataques demoníacos. El rey David, el hombre que era, como dice la escritura, un hombre conforme al corazón de Dios, cuando adulteró con Betsabé, él perdió su madurez, la madurez que tenía, la conexión y la comunicación permanente que tenía con Dios en todo lo que él venía haciendo. Es pues una persona madura aquella que entiende el reino de Dios, porque está en conexión permanente con sus palabras, y escuche bien, no con las palabras de este mundo. Y en este mundo hay muchas cosas. La gente está, todos los cristianos y no cristianos vivimos una misma situación, pero es la manera como respondemos. A todos la pandemia nos afecta, a todos la economía nos afecta, a todos nosotros nos afecta que cada vez la capa de ozono está más, lo que es el aire para nosotros es más difícil. A todos nos afecta, cada vez puede ser más difícil criar a un hijo, etcétera. A todos nos llega lo mismo, pero respondemos diferente, porque las palabras de Dios, la sabiduría de Dios están en nosotros. Primera de Corintios 12 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez o perfección, o que son adultos espiritualmente también. Madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Lo he dicho varias ocasiones. Nuestros mentores, nuestros líderes, nuestros entrenadores no pueden ser personas que no tengan la sabiduría de Dios, sino que simplemente tengan sabiduría propia o sabiduría de este mundo, pues que es válida, pero nada como el que da la sabiduría plena y total. Ni los filósofos más grandes, ni los promotores más grandes, empresariales, que procuren inducirnos, motivarnos. Nosotros no vivimos con la sabiduría de este mundo, vivimos con la sabiduría de Dios,
porque si la sabiduría de este mundo fuera pertinente, también en 1 Corintios, dentro del contexto del capítulo 1 y 2, nos va a decir que el mundo no hubiera crucificado a Jesucristo. Al mismo tiempo, estas personas perfectas, maduras o adultas espiritualmente pueden recibir más a profundidad la palabra de Dios. Hebreos 5:4 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alimento sólido para esas personas. La gente ve la Biblia como un simple libro, pero cuánta profundidad hay en la palabra de Dios. ¿Cómo lograr esa profundidad? Ejercitándonos por el uso, ejercitándonos nuestros sentidos por el uso en el discernimiento del bien y del mal, es decir, esforzándonos en practicar diariamente la palabra de Dios. Y cuando es uno niño, espiritualmente pues se va a equivocar, pero ¿cómo aprende un niño? A través de la práctica, y con la práctica va creciendo. Cada vez que nosotros practicamos la palabra de Dios, nos vamos equivocando, sí, pero cada vez que la practicamos y la practicamos, entonces vamos a alcanzar un nivel de profundidad, de madurez, y vamos a ser adultos espiritualmente. También una persona madura o adulta es aquella que maneja bien sus pensamientos. Los pensamientos de la persona madura están lejos de la malicia en conversaciones, chistes de doble sentido. Está ejercitado en la santidad, por lo cual puede hacer a un lado lo que es malo y lo que es bueno. 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cómo se alcanza la madurez y cómo permanecer en dicha madurez? De la manera que alguien nace y necesita cuidado, hacia una persona que viene a Dios le es necesario crecer, y para esto Dios usa lo privado y lo público. Dios usa que las personas aprendan a leer la Biblia, uno, y segundo, que las personas se congreguen y sean discipuladas por medio de la Biblia. Colosenses 1:28 nos va a decir unos verbos: nos anuncian la palabra, nos amonestan con la palabra, nos enseñan con la palabra y nos presentan con la palabra, perfectos en Cristo Jesús. Dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, maduro o adulto a todo hombre en Cristo Jesús. ¿Cuál es el modelo? ¿Y cuál sería el modelo a seguir? En el Sermón del Monte nos va a decir en Mateo 5:48 lo que, no tanto lo que podamos llegar a conseguir, más bien el deber que sí tenemos de esforzarnos en Dios, nuestro modelo, en todo lo perfecto. Dice así: sed pues, Mateo 5:48, pues vosotros perfectos, maduros, adultos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No nos está diciendo que nosotros vamos a llegar a ser dioses y que nosotros vamos a llegar aquí a la perfección como Dios sí lo es, o como Jesucristo lo hizo, sino que nuestro deber es esforzarnos, y la medida es, como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud, a un varón perfecto. Esa es nuestra motivación. El único perfecto ser humano que hubo después, primero Adán fue un hombre que fue puesto, Dios lo puso en la tierra para sojuzgarla, para administrarla, pero él pecó. Y vino el segundo Adán, que es Jesucristo, el cual no cometió ningún pecado. A él tenemos que seguir, y la medida es él, y nunca debemos de caer en ese deseo de ser como él.
prosigamos entonces hacia la meta, hacia la eternidad. ¿Cómo hacerlo? Aprendamos de los enfoques del cristianismo en nuestra vida diaria. 3 enfoques a aprender. Primero, la perfección. Segundo, el prototipo. El mundo requiere personas de buen testimonio. Y en Filipenses, en Filipos, hubo gran confusión porque existían 2 tipos de creyentes. ¿Quiénes eran estos tipos de creyentes? Le voy a decir: los imitadores de Dios y los infiltrados del diablo. Miremos primero los imitadores de Dios. La iglesia es un cuerpo, muchos miembros, y todos por lo cual deben seguir una misma regla, armarse de un mismo pensamiento y llegar a un solo sentir. ¿Cuál? Pablo está diciendo: vamos hacia la meta, vamos hacia la perfección, vamos hacia la eternidad. Filipenses 3:16 dice: pero en aquello a que hemos llegado, hablando de madurez, de ser adultos espirituales, a esto que hemos llegado, sigamos una misma regla, esta misma regla, y sintamos esto mismo. Debemos permanecer en ese estado. ¿En qué área en el proseguir de forma santa hacia la eternidad debemos hacerlo? No hemos alcanzado todavía la meta. Estamos un poco lejos de nuestra perfección moral y espiritual, por lo cual debemos esforzarnos en la gracia de Dios en Cristo Jesús hasta conseguirlo. Solo por el Espíritu lograremos caminar hacia la eternidad. Solo por el Espíritu Santo. Gálatas 5:16 nos va a hablar. En algún tiempo pensaba yo que eran 2 cosas y no que era una con consecuencia. Dice Gálatas 5:16, nueva traducción viviente: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, consecuencia, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y si lo notamos como 2 acciones, entonces voy a dejar a andar en el Espíritu por un lado, y por otro lado en mis fuerzas tratar de no caer en pecado, en las obras propias de mi naturaleza, que son manifiestas, que son ira, enojo, inmoralidad sexual, rencor, hechicería, brujería, todas estas obras de la carne que dice Gálatas. Pero es una sola cosa la que debo hacer: dejarme guiar por el Espíritu, y entonces no voy a satisfacer los deseos de la carne. La vida cristiana no es una sumatoria de esfuerzos y logros dentro de una iglesia. Es más un caminar permanente con el Espíritu Santo. El problema es que hacemos de los medios un fin. Entonces, si tenemos una ruta, es decir, unos procesos para el cristiano, o el apartarnos de ciertas actividades o personas que contaminan, ¿verdad? Nos fiamos en estas cosas como un fin y no como un medio. Voy a ir a la iglesia como un fin, no, es un medio. Es caminar con Dios y como consecuencia superar cada etapa y dejar atrás lo que nos contamina. En otras palabras, la madurez no es un requisito para la eternidad. Es un resultado de la eternidad en nosotros. La eternidad está en nosotros porque Cristo vino a nosotros, y Él es el eterno Dios verdadero, Dios hombre, que al irse nos dejó el Espíritu Santo. Pablo, por su conciencia limpia en el Espíritu, dice que sí se puede tener buenos ejemplos para seguir a Dios, y que él ha podido ser uno de ellos. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tipos de creyentes: los imitadores de Dios
y ahora los infiltrados del diablo dentro de la iglesia. Pablo ahora no va a hablar del primer grupo que los llamó. ¿Recuerda el primer grupo de los judaizantes cómo los llamó? Perros, malos obreros y mutiladores, que los ha clasificado como religiosos. Los religiosos, una de las amenazas del cristianismo es la religiosidad. Ahora hablará de un nuevo grupo, aunque otros autores dicen que sigue hablando del mismo grupo, pero me permitiré dar mi interpretación y decir que lo más posible es que sea otro grupo de personas por un quizás razonamiento que viene de la palabra de Dios acerca de las dos amenazas que tiene el cristianismo: la religiosidad y el mundo, la mundanalidad. El mundo y la religiosidad. Mire lo que dice Filipenses 3, 18, 19: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. A esto se les llama, no los mundanos como eran los judaizantes, que se fundamentaban en las obras de la ley, en la ley, sino ahora los mundanos. Siempre usted y yo vamos a estar en medio de eso. Por eso hay cristianos que fueron unas personas de muchas obras y estuvieron en la iglesia tradicional y rezaban el rosario, se arrodillaban y pensaban que por todo lo que hicieran ellos podían llegar a conseguir algo. Y cuando llegan a la fe cristiana y se hacen cristianos verdaderos, entonces ven prácticas como el diezmar, el dar ofrendas, el ayunar, como algo que por medio de ello, si lo hacen, Dios les va a conceder la salvación, o Dios también les va a dar bendiciones si ellos lo hacen. Y a la verdad tiene parte de sabiduría, pero se frustran cuando después de ayunar por sus hijos, por su esposo, de poner 40 días de ayuno, ver que sus hijos, su esposo, sus familiares, lo que querían comprar, lo que querían hacer, no se da, entonces se frustran contra Dios y empiezan a tener amargura. Viven de alguna manera con la amenaza permanente de las obras de la ley, sin decir que no debemos ayunar. Claro que debemos ayunar, claro que debemos dar como un resultado, no por obras, sino para buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras. Pero está al otro lado los mundanos, el grupo que tenemos hoy que tratar. Ellos simpatizan con la iglesia, pero están enamorados de su vida disoluta o pasional. En esa época fueron catalogados, según el comentarista Hendrickson, como, abro comillas, los sensualistas. Ellos complacían sus apetitos de la carne, dice Guillermo Hendrickson. Eran glotones, groseramente inmorales, quienes a pesar de esto pretendían ser cristianos. Le voy a hablar de ellos, le voy a hablar de sus deseos, de su destino y de su Dios. Sus deseos, primero que todo. Eran enemigos de la cruz de Cristo. Los amigos de la cruz no aman al mundo. Los amigos de la cruz no aman las cosas de este mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No aman. Son tentados por esas cosas, pero no las aman. Primera de Juan 2:15 dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Eran muchos los enemigos de la cruz en toda la religión.
pero no dentro de la iglesia de Filipos, sino en toda la región. ¿Por qué le aclaro esto? Hay muchos, dice, hay muchos enemigos de la cruz de Cristo, pero le quiero aclarar que no era dentro de la iglesia de Filipenses, pues Pablo no los hubiera halagado como lo hizo. Oh, filipenses, ustedes andan en la fe, estoy muy contento de ustedes. Pero en toda la región se habían cristianos así. Quiero decirle algo a usted: debemos tener discernimiento con los muchos que se dicen ser cristianos y lo niegan con su conducta. Ellos pueden ir a otra iglesia, son personas que son de otras denominaciones, nosotros los conocemos, pueden ser nuestros vecinos, pueden ser nuestros compañeros de trabajo, pero con su conducta niegan que son verdaderamente de la fe. Por eso la gente dice: yo conocí un cristiano, dice que cristiano, iba a la iglesia, pero era una muy mala persona, sus actos eran de despreciar. Estos son estorbos para que otros vengan a Cristo. Sus deseos son esos, su destino será la perdición, morirán por su pecado y por vivir disfrazados. Segunda de Corintios 11:15 dice: así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también, hablando de servir al diablo, se disfracen de siervos de Dios o siervos de la justicia. Y nos dice: al final, ellos están puestos como piedra de tropiezo en la iglesia. Al final, uno esperaría que rápidamente fueran castigados, pero al final, cuando se recoge, cuando se corta la cosecha, cuando se deja crecer el trigo y la cosecha juntamente, al final recibirán el castigo que sus acciones, escuche bien, acciones perversas merecen. Sus deseos, su destino. ¿Cuál era su Dios? Su Dios no es el mismo del apóstol Pablo, sino su Dios son sus vientres, es decir, sus propios intereses. Un cristiano verdadero tiene que abandonar sus propios intereses por darle lugar a los intereses de Dios. Ellos no procuran detener sus pasiones, le dan rienda suelta, por el contrario. Romanos 16:18 dice: tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Solo piensan en lo terrenal. Por lo tanto, prosigamos hacia la meta, hacia la eternidad. Aprendamos de los enfoques del cristiano. Primero, la perfección. Segundo, el prototipo. Y por último, la patria. La patria. En Roma, la patria, ¿era Roma la patria de los filipenses? ¿Era Roma la patria de los filipenses? ¿Es este mundo la patria suya? Todos ellos se gloriaban de su Salvador, del emperador, de las normas, del gobierno, de las lenguas, de las oportunidades. ¿Sabe que en el mundo la gente se gloría en esto? Pero la Biblia dice que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Usted puede estar en Colombia y en el Señor vivir bien, pero la gente se gloría en el sueño americano, se glorió antes en el sueño americano, en el sueño europeo, y la gente se gloría de su modo de vivir, de sus avenidas, que a la verdad, sí, claro, son países más desarrollados, pero la Biblia dice: el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque hoy vemos en Europa personas haciendo fila, igual que en Colombia, para llevar un paquete de mercado. Por favor. Entonces, en la época de Filipos, aunque era el imperio romano, los filipenses cristianos no se gloriaban en el lugar donde estaban y de donde procedían. Todos ellos se gloriaban en Cristo Jesús. ¿Y por qué gloriarse en Cristo Jesús?
Le voy a decir por dos razones: por la nueva ciudad que van a recibir y por el nuevo cuerpo que Dios les va a dar. Empecemos con la nueva ciudad que van a recibir. Ellos son extranjeros, ellos son advenedizos, ellos son forasteros, y el cristiano tiene todos esos sinónimos. Somos peregrinos, estamos de paso en esta tierra, no nos podemos gloriar en esta tierra. Filipenses 3:20, por favor, 3:20 de Filipenses. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cómo le parece ese versículo? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por los cielos o en los cielos fuimos autorizados para existir, y a ellos volveremos. Los cielos están gobernados por las leyes de los cielos y no por las de la tierra, y el cristiano está gobernado por las leyes del cielo y no por las de la tierra, no diciendo que incumplamos las leyes de la tierra, no, sino que nosotros dependemos de las palabras del cielo. Por eso elevan sus oraciones al cielo. Segunda de Crónicas 7:14. Mire bien, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Desde los cielos oiré, y desde los cielos perdonaré sus pecados, y desde los cielos sanaré su tierra. Pero no solamente esto, sino que en los cielos Dios ha preparado lugar y nos está esperando. La reserva ya está hecha. En Juan capítulo 14 y versículos 1 al 2 nos lo dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia en este momento. No vivan angustiados. Confíen en Dios y confíen también en mí, dijo Jesucristo, que vino desde los cielos y se hizo hombre y volvió a los cielos. En el hogar de mi Padre, donde yo voy, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Ningún hombre podrá salvar a los pueblos hoy día. Solo uno que se hizo hombre, Jesucristo, y a este esperamos con deseo ferviente, porque Él es el camino hacia la eternidad, y Él es la eternidad, y el Espíritu en nosotros testifica eso todos los días. Por eso en Juan 14:6 dijeron: muéstranos al Padre, muéstranos el cielo y nos basta. Y Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Si ustedes me conocen a mí, van a conocer al Padre. Usted necesita conocer los cielos, el reino de Dios que ha estado ausente para usted. Usted necesita entregarse a Jesús, el camino, la verdad y la vida, y recordar que nadie puede ir al Padre sino solamente por Él. Y lo último, en esta mañana vamos a recibir un nuevo cuerpo. Si alguno de los que está aquí esta mañana se siente inconforme ya con su cuerpo, porque la cuarentena le ha hecho salir unos gordos por aquí o por allá, le quiero animar en esta mañana: hay un nuevo cuerpo. Filipenses 3:21 dice: el cual Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, escuche bien, semejante al cuerpo de la gloria suya. Él resucitó, mostró sus marcas, Él comió pan y pescado con su nuevo cuerpo, y nosotros tendremos un nuevo cuerpo, así como Él tuvo un nuevo cuerpo por el
mismo poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Para los griegos, el cuerpo era una prisión donde el alma tenía que ser libertada. Para Pablo era el templo de Dios con el cual se gozaba de una libertad parcial como adelanto de la libertad, la plenitud futura cuando recibamos el cuerpo glorificado. Quiero decirle, hermano y amigo, que el cuerpo no es para el pecado, porque es el templo de Dios. Y quiero decirle al cristiano que a pesar de que gimamos en esta habitación, en nuestro cuerpo, nos gocemos por el Espíritu Santo y disfrutemos el cuerpo que Dios nos ha dado por este tiempo. Cierro esta mañana con este texto, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 42 al versículo 44. Leo entonces: lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan para siempre. Y casi termino. Para que sean resucitados y para que vivan para siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra. Un cuerpo, cuando alguien muere, sufre descomposición. Si ha pasado 1 o 2 días, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Cuando dice serán resucitados como cuerpos espirituales, no está hablando de algo invisible, sino de cuerpo. Al decir espirituales no habla de invisible, habla de cuerpo espiritual. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Amén. Cada vez, hermano, que voy hacia la meta, hacia la eternidad, cada vez que me alejo de mi pasado, me acerco a mi eternidad. Cada vez que usted se acerca a su pasado, se acerca a su eternidad. Pero la pregunta sería: ¿cree usted en la eternidad? Y si usted dice sí, yo creo en la eternidad, porque hay algunos que creen en la reencarnación. Qué triste noticia. No hay reencarnación, hay resurrección. Y si no, Cristo no hubiera venido. La otra pregunta es: ¿está caminando hacia la eternidad? ¿O es usted aquel que dijo el mensaje de hoy, enemigo de la cruz de Cristo? Sus propios intereses son su propio Dios. Es una vergüenza. ¿Sabe para dónde va? Jesús no quiere que usted se pierda. Jesús quiere que por medio de él usted experimente en este cuerpo terrenal la misma presencia de él, que él entra a su vida, y él también, con el mismo poder que fue levantado entre los muertos, con ese poder que tiene para sujetar todas las cosas, usted también pueda recibir su cuerpo espiritual y disfrutar toda la eternidad con él. Por eso, amigo, hermano, camine hacia la eternidad. Padre, oramos esta mañana en el nombre de Cristo. Pedimos por las personas que nos oyen, que no tienen esperanza, que si de pronto murieran esta noche, no saben para dónde van, que solo tienen el pensamiento en esta vida, solo piensan en su dinero, solo piensan en su comida, solo piensan en sus deseos, solo piensan en sus pecados. Te pido que así como tú viniste
a la tierra, viviste una vida perfecta y resucitaste. Y así como has venido a muchos creyentes como los filipenses para cambiarles y darles una vida con la seguridad de que van a resucitar, tú les des esa oportunidad también a ellos. Esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantémosle al Señor, alabemos su nombre y démosle muchas gracias a Él.